Del Evangelio según San Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto, miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Hola amigos y amigas. Se cuenta que una vez una mujer soñó que entraba en una tienda recién inaugurada en la plaza del mercado. Para su sorpresa, descubre esta mujer que Dios se encontraba detrás del mostrador. Le pregunta a la mujer: ¿qué vendes aquí? Todo lo que tu corazón desee, le respondió Dios. Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, esta mujer se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podía desear. Dijo la mujer: deseo que haya paz, felicidad, amor, sabiduría, ausencia de temor. Y después de un instante vacilando, esta pobre mujer dijo: no solo para mí deseo esto, sino para el mundo entero. Dios se sonrió y le dijo: creo, mujer, que no me has entendido bien. Aquí no vendemos frutos, aquí únicamente vendemos semillas. En los pequeños esfuerzos de cada día, la semilla, se gestan los verdaderos y los grandes valores, los frutos que necesita la humanidad. Podemos tener este relato como horizonte de reflexión para meditar el Evangelio de hoy. Este Evangelio se titula el Evangelio de la Transfiguración. Sabemos que en otra ocasión la liturgia nos propone una fiesta de la Transfiguración, pero en el contexto cuaresmal siempre se nos presenta este Evangelio de la Transfiguración, en este caso según San Marcos. Cuando decimos transfiguración, podemos imaginarnos que se trate de algo como sucede en los dibujos animados, por ejemplo, Superman, que se transforma, o recordemos Popeye, que frente a la amenaza de Bluto, comiendo un poco de espinaca, se transforma en otro personaje con mucha fuerza. ¿Es esto la transfiguración, como sucede en la imagen de los dibujos animados? Vamos a ver de qué se trata. Decíamos que hoy el Evangelio es según San Marcos. Mateo y Marcos utilizan esta palabra transfiguración. Es la palabra griega metamorfosis, que significa transformación. En Lucas se resalta, en cambio, este tema del rostro deslumbrante y las vestiduras deslumbrantes de Jesús. Preguntémonos, ¿es una crónica este relato? No es una crónica, es una página de catequesis, una página de teología. ¿Para qué está escrito este relato? Para alimentar la fe de las primeras comunidades cristianas y también nuestra fe de las comunidades actualmente. El texto nos quiere hacer ver el camino que hicieron los discípulos para llegar a comprender la verdadera identidad del Maestro.
Hay una película, un cortometraje titulado El circo de las mariposas, que nos propone una reflexión motivadora de transformación humana. Aparece en este cortometraje un personaje, Will, con ciertas dificultades físicas, pero creo que lo que podemos sacar de enseñanza de esta película es esto: lo que se considera derrota, pérdida, puede ser fuente de victoria y de triunfo. Veamos la palabra metamorfosis, lo que sucede con, por ejemplo, la mariposa. Primero, la mariposa es una oruga, un gusano, luego se convierte en pupa, finalmente se convierte en una mariposa. Inicialmente es una oruga insignificante, una oruga que provoca repugnancia, pero luego encontramos en ella, en esta oruga, que se va gestando la belleza de una mariposa. Podemos ver humanamente, digamos a nivel existencial del comportamiento humano, una situación contraria, la situación de experimentar que lo que es pérdida siempre será pérdida. Hay un cuento que se llama El elefante encadenado, que dice que un buen hombre un día fue al circo y se dio cuenta de que el elefante que estaba encadenado y atado a una pequeña estaca, este elefante no hacía fuerza. Tranquilamente, con la fuerza que tenía, podía escaparse, podía sacar esa estaca y podía huir. Parece que ese elefante, de pequeño, con poquita fuerza, intentó escaparse y no pudo hacerlo nunca, y pensó que ya no podía hacerlo nunca más. Probó las fuerzas al principio, probó un poco de fuerza después, y después finalmente ya no probó nunca más. Experimentar que la pérdida será siempre pérdida. Esta situación del elefante encadenado es justamente lo opuesto, lo contrario a lo que habíamos descrito respecto de aquel fin, el circo de las mariposas. Este texto está lleno de imágenes. El texto de la Transfiguración está lleno de imágenes simbólicas que necesitan una explicación. Jesús los lleva a un monte alto. A sus 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los lleva a un monte alto que la tradición cristiana ha identificado como el Tabor. Esta montaña cubierta de pinos, de encinas, que surge solitaria en el seno de la extensa llanura de Esdrelón. ¿Es realmente este monte? No se trata de un monte físico, es un monte con el sentido que bíblicamente significa el monte, la montaña. Desde los tiempos más remotos había en la cima de este monte un altar donde se ofrecían sacrificios a las divinidades paganas. Por lo tanto, el texto evangélico no habla del monte Tabor, sino de un monte elevado. El monte en la Biblia es el lugar donde tienen lugar las manifestaciones del Señor y los grandes encuentros del hombre con Dios. Podríamos decir que el monte es el lugar de la intimidad con Dios. Es el lugar donde esa intimidad con Dios llega a su punto culminante. Jesús se aleja de la llanura. La llanura es el lugar del quehacer de todos los días, el lugar donde también el hombre vive cierta mediocridad. Jesús se aleja de la llanura, donde los hombres muchas veces se dejan conducir por principios que tantas veces van en contra de los principios de Dios, y los conduce hacia lo alto, toma distancia de la llanura, los conduce a lo alto a estos discípulos suyos. En el monte entonces se puede entrar en el pensamiento de Dios. El monte es el lugar para asimilar el pensamiento de Dios. ¿Qué sucede en el monte? ¿Qué sucede? Que el rostro desfigurado del crucificado se convierte en un rostro luminoso. ¿Qué sucede en el monte? El derrotado, el vencido,
se convierte en el vencedor. Solamente en el monte se puede hacer esta experiencia. La experiencia de ver que la grandeza no se mide más por las batallas vencidas, sino por la calidad del amor de un corazón. Dice el texto que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. El color blanco es el color que se asocia a la luz que es la primera criatura que Dios hizo según el libro del Génesis. El blanco identifica a Dios. Jesús entonces transparenta a Dios, transparenta la totalidad de Dios. La luz, el blanco representan el mundo de Dios. Las vestiduras blancas manifiestan externamente esta identidad de Jesús. La vestidura es esto, es la manifestación como nosotros nos presentamos al mundo, es la manifestación externa. La vestidura de servicio que Jesús usó cuando lavó los pies a sus discípulos, se convierte esta vestidura en vestidura resplandeciente. Pedro va a decir, hagamos 3 carpas, como si quisiera quedarse en esta situación. Cuando uno hace una carpa, se desea instalar en esta situación, pero hay que volver al llano. No podemos quedarnos siempre en el monte. La experiencia del monte es una experiencia que luego nos impulsa a volver al servicio cotidiano, al servicio de los hermanos. 3 son los discípulos que Jesús elige, Pedro, Santiago y Juan. Los mismos que luego van a ser los testigos de la agonía de Jesús en Getsemaní. Una vez más, recordamos aquel ejemplo de la oruga y la mariposa. Jesús en Getsemaní es la oruga, aquel que en su agitación expresa la pérdida, el dolor. Sin embargo, allí se va gestando la belleza de la mariposa expresada en la transfiguración. Estos discípulos están llenos de temor. El miedo no indica aquí un temor ante un peligro, se refiere a un temor ante el estupor, un estupor que envuelve a quien está en contacto con el mundo de Dios. Tantas veces aparece este estupor en la Biblia. Aparece luego la nube y la sombra, que son imágenes que frecuentemente aparecen ya en el Antiguo Testamento. Sirven para indicar la presencia de Dios. El Señor, por ejemplo, se manifiesta a Moisés en una nube espesa. Si tuviéramos que decir en pocas palabras cuál es el mensaje central de este Evangelio, en un momento particularmente significativo de sus vidas, estos 3 discípulos han sido introducidos por Jesús en los pensamientos de Dios. Han gozado de una iluminación que les hizo comprender la verdadera identidad del Maestro y la meta del camino. Él no sería el Rey glorioso que ellos esperaban, sino un Mesías ultrajado, perseguido, matado. No obstante, su destino último no sería el sepulcro, sino la plenitud de la vida. La transfiguración fue una experiencia especial, particular, espiritual, extraordinaria, en la que Jesús trató de convencerlos a sus discípulos que solo quien entrega la vida por amor la realiza plenamente. Por lo tanto, solo subiendo al monte podemos hacer esta experiencia. Entonces aquí descubrimos cómo es fundamental ver cómo inicia el texto de hoy. El texto comienza diciendo 6 días después. ¿6 días después de qué? Después de que Pedro le va a decir a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después que Jesús va a anunciarles su pasión, que les va a decir a sus discípulos que es necesario perder la vida para ganarla. 6 días después de esto, 6 días después de que Jesús les habla de la cruz. En las primitivas comunidades cristianas, la cruz era un impedimento
un impedimento que experimentan las personas que están cerca, los que rodean a las comunidades cristianas, era un impedimento para ellos para creer en Jesús, un verdadero impedimento. La pregunta es esta: ¿cómo puede un crucificado ser el Mesías? La Torá, de hecho, dice que un condenado a muerte es un maldito de Dios. ¿Cómo entonces puede ser considerado un Mesías? De hecho, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice Pablo: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Los primeros cristianos no se identificaban inmediatamente con la cruz, no usaban una cruz en el pecho como nosotros la usamos hoy. Esto comenzó después que Constantino, al descubrir el Santo Sepulcro, puso una cruz de oro sobre el Calvario. Entonces, desde ahí, la cruz comienza a identificarse con los cristianos. Los cristianos mejor se comienzan a identificar con la cruz. Pero antes, el signo de identidad era el ancla, el pez, el pelícano, alfa y omega, principio y fin. Hay un dibujo, de hecho, que es una burla para los cristianos. Un dibujo antiguo en el cual aparece una cruz con un hombre crucificado sobre esa cruz, pero este hombre tiene una cabeza de un burro. Es una verdadera burla. Y aquí hay una inscripción en este dibujo que dice: Alexámenos adora a su Dios. Alexámenos era un cristiano y entonces está dibujado también este personaje, Alexámenos, y adorando a Jesús, pero que evidentemente es una burla porque tiene la cabeza de un burro. Solo si subimos al monte y hacemos la experiencia de la belleza de Dios, podemos vivir con alegría nuestras entregas cotidianas, nuestro esfuerzo por hacer felices a los hermanos. Hasta la próxima.